Muy buenos días, les habla el pastor Guillermo Rondón. Dice White en su libro La educación, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar la facultad en educar de los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. En este día vamos a disertar sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin y sus aportes a la transformación de la educación y la investigación. El pensamiento complejo de Edgar Morin, que es un filósofo francés, es un enfoque que busca abordar la complejidad de la realidad que enfrentamos en nuestro mundo cotidiano. Se basa en la premisa, ¿verdad?, de que la realidad es intrínsecamente compleja y no puede ser abordada desde una perspectiva simplista o fragmentada, sino que debe, pues, abordarse y explorarse a través del pensamiento complejo. En este ensayo o en esta disertación, pues abordaremos cuáles son los fundamentos que sustentan este pensamiento complejo y cuáles son sus principios para los aportes a la educación. El pensamiento complejo implica pues una serie de habilidades que permiten abordar la complejidad y los fenómenos que pues esta atiende o esta aborda. Estas habilidades incluyen, ¿verdad?, el razonamiento básico como elemento primario de esta habilidad, el razonamiento crítico como el segundo y el tercero pues el razonamiento creativo. El razonamiento básico se trata o se refiere a la capacidad de comprender los conceptos fundamentales. Y pues para que podamos entenderlo de forma sencilla, se basa después en la manera o en la forma como nosotros adquirimos el conocimiento a través de la vida. En este contexto del pensamiento, entonces debemos tomar en cuenta de que ese pensamiento básico está formado por la cultura, nuestras creencias, las reglas sociales que nos rodean y todos estos elementos que se van acumulando durante nuestra vida útil, pues van formando lo que llamamos nosotros el razonamiento básico, ese cúmulo de lo que somos, las experiencias que vivimos, la cultura que nos rodea y la sociedad es lo que forma lo que nosotros podemos percibir y entender en la realidad. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que añadir otra habilidad, otro principio importante, que es el razonamiento crítico, que no es más que la habilidad esencial del pensamiento complejo y aborda, ¿verdad? El pensamiento crítico permite cuestionar y analizar de manera rigurosa las ideas, los conceptos y las suposiciones. Es decir, toma del razonamiento básico o del pensamiento o sí, del razonamiento básico, toma pues lo elemental, pero empieza a cuestionarlo y empieza a criticar todas estas cosas y a cuestionar todos los planteamientos que se fundamentan de manera básica. Él evita pues el pensamiento crítico, evita el pensamiento dogmático, que da por hecho y por sentado todas las cosas de una vez. En lugar, pues acepta la información de manera pasiva. El pensamiento crítico nos impulsa a evaluar y a contrastarla con otras fuentes y a reflexionar sobre sus implicaciones. Por eso el pensamiento crítico es fundamental a la hora de abordar el pensamiento complejo, porque nos permite pues hacer una aproximación y un acercamiento crítico de todas las cosas, de todas las teorías, de todas las presuposiciones para dar pues una respuesta crítica a las cosas que se plantean. Esto nos pone desde el punto de vista de la reflexión y nos permite, nos da la oportunidad de preguntarnos qué hay más allá, qué es lo que está detrás de cada fenómeno. Nos permite ser críticos, no tener una respuesta simplista a los fenómenos que podemos estar observando. Y en el aspecto educativo, también pues nos permite hacernos preguntas que nos puedan ayudar a llegar al fondo, a lo más profundo de nuestros estudiantes. Luego del pensamiento crítico viene otra habilidad importante del pensamiento complejo y es el razonamiento creativo. Es la capacidad pues de generar nuevas ideas, enfoques y soluciones inéditos para problemas complejos. El pensamiento creativo nos permite romper con las limitaciones de los enfoques convencionales
ir más allá de las respuestas que se han dado en este tiempo y en este momento, algunos problemas y soluciones, y dar un enfoque innovador a, a solución de problemas o a problemas pues, que están en la actualidad. Es una forma de comprender la realidad y de dar soluciones, pues después de haber hecho un análisis crítico, después de haber contemplado la realidad tal cual se presenta de manera básica, pero además da un aporte. Al combinar el pensamiento creativo, el razonamiento básico y el razonamiento crítico, podemos desarrollar una mentalidad flexible, adaptativa, que nos permita abordar los desafíos y los complejos, pues, de manera efectiva. Y ahí está el enfoque importante del pensamiento complejo. Si al combinar estas tres habilidades básicas, nosotros podemos hacer un abordaje de la investigación o un abordaje de la educación desde una perspectiva más transdisciplinaria, desde una perspectiva más compleja para poder interpretar pues los fenómenos educativos y también pues las investigaciones que nos queramos abordar. Hay otros principios que son claves que debemos aplicar en lo que en lo que concierne al pensamiento complejo. Y está estos principios que además de estas habilidades que hablamos, pues del pensamiento básico, del pensamiento eh, crítico y el pensamiento creativo, hay principios claves que tenemos que aplicar a la hora de abordar todos los elementos o la realidad a través del pensamiento complejo. Y el primer principio que encontramos allí es el principio de la doble lógica. Bueno, la doble lógica reconoce que la realidad está compuesta por aspectos que son complementarios y a su vez antagonistas, pero ambos deben ser considerados para obtener una visión compleja de lo que es la realidad. La lógica complementaria se refiere a que la realidad tiene aspectos que la complementan y que el todo siempre es más que la suma de sus partes, mientras que la lógica antagonista se refiere a que la realidad siempre tiene dos lados opuestos o tiene pues caras diferentes de la moneda. Por lo tanto, cuando abordamos un elemento o una realidad compleja, nosotros tenemos que aplicar este principio, ver lo que está a nuestros ojos a primera vista, hacer un análisis pues con las habilidades de la complejidad, pero también darnos cuenta de que esa realidad también tiene que tener una contraparte, un elemento antagónico, algo que pues que puede ser lo contrario, hacer pues la premisa contraria. Entonces, esto es lo que plantea el principio de la doble lógica. Está también el pensamiento o el otro principio, que es el principio de la recursividad. Este principio plantea que los sistemas son al mismo tiempo parte de un sistema más grande y contienen sistemas más pequeños dentro de sí. Cada uno de ellos retroalimenta al otro. Por lo tanto, entender la realidad desde la recursividad nos da la oportunidad de evitar el pensamiento lineal que puede pues, llevarnos a una conclusión simplista y reduccionista de la realidad. En cambio, si entendemos de que cada parte del sistema forma parte de un sistema más complejo y a su vez así sucesivamente, y que cada sistema retroalimenta al otro de tal forma que la eh, linealidad de la causa y efecto viene a ser prácticamente lo mismo al mismo tiempo y sucede todo a la vez, nos va a permitir tener un pensamiento no lineal, un pensamiento que se base justamente en los sistemas holísticos y complejos que se retroalimentan, donde la causa y el efecto son la misma cosa. Por lo tanto, ese principio es clave e importante de entender de que los sistemas y las realidades tienden pues a ser retroalimentadas constantemente por otros factores que lo contienen. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Si está ocurriendo un fenómeno social, no podemos descartar de que ese fenómeno que está sucediendo de manera particular en ese lugar específico, por decir un pueblo una institución educativa, no escapa a una realidad pues que está en su contexto inmediato o en su eh, entorno más inmediato, que es un contexto social, que es que lo permite, que contiene esa universidad o que contiene ese fenómeno. Pero más allá, ese contexto social regional también puede estar retroalimentado por un contexto
nacional y a su vez también internacional. Entonces, cada uno de estos elementos se contienen y se autorretroalimentan, dando pues una perspectiva más compleja del asunto. El otro principio importante que hay que tomar en cuenta es el principio holográfico. Y este sugiere, este principio, que cada parte del sistema complejo encuentra reflejada o puede representar la totalidad del sistema completo. Al igual que un holograma, cada parte contiene la información necesaria, ¿verdad?, para reconstruir la totalidad de la realidad. Es decir, que esos micropartes del sistema o de la realidad contienen al sistema en sí mismo. Eso indica que cuando nosotros abordamos las situaciones o las investigaciones o las realidades educacionales, nos vamos a dar cuenta que lo que está sucediendo en el aspecto micro es un reflejo, una realidad de lo que está ocurriendo de manera macro en los siguientes elementos de la realidad, pues en su totalidad. Y este abordaje nos permite, a través de estos tres principios importantes, fomentar el pensamiento complejo. Ahora, todos estos principios y habilidades del pensamiento complejo son aportes importantes para la educación. ¿O cómo aportaría esto a la educación para nosotros como docentes? Bueno, es necesario definitivamente crear un cambio de paradigma a la hora de crear herramientas y fomentar pues aptitudes que ayuden a nuestros estudiantes y también actitudes que ayuden al investigador a abordar la realidad. Por eso pues comencé con esta cita de Ellen White, porque esta señora a través de ese escrito en su libro de la educación presenta pues el abordaje que necesitamos alcanzar con nuestros estudiantes, que es que ellos puedan tener un pensamiento crítico y reflexivo sobre las cosas pues que están aprendiendo. Bueno, esto implica entonces que nosotros como educadores debemos fomentar la transdisciplinariedad, es decir, debemos buscar abordar todos los aspectos educativos con nuestros estudiantes desde un punto transdisciplinario, integrar diferentes disciplinas y enfoques en la enseñanza y en la investigación. También implica fomentar la reflexividad, ser reflexivo, animando a los estudiantes a cuestionar y analizar pues críticamente la información que reciben para que ellos puedan tener un abordaje más complejo de la realidad y hacer aportes más significativos. Además pues de fomentar el pensamiento complejo, estas capacidades en nuestros estudiantes, va a ayudar a formar estudiantes frente a este mundo de incertidumbre y ambigüedad. El mundo actual se caracteriza por estos dos elementos, por lo cual es fundamental desarrollar las habilidades de la complejidad de nuestros estudiantes, porque este mundo necesita respuestas inmediatas, respuestas creativas a pues, los problemas que están sucediendo en este momento. En resumen, el pensamiento complejo propuesto pues, por Edgar Morin nos invita a abordar la realidad y los problemas de manera más completa y holística. Implica el desarrollo de las habilidades cognitivas, pues en este caso el abordaje del razonamiento básico, el razonamiento crítico y el razonamiento creativo, pero también abordar la realidad desde el punto de vista de la lógica, de la doble lógica, la recursividad y el principio holográfico. La educación, pues, desempeña un papel clave en la promoción del pensamiento complejo y fomentar un enfoque interdisciplinario. La reflexividad y la capacidad de hacer frente a la ambigüedad y la incertidumbre en este tiempo, al adoptar el pensamiento complejo, debemos mejorar nuestra comprensión y nuestra capacidad de abordar los desafíos que enfrentamos. Por eso es sumamente necesario que todos nosotros, docentes, y también pues aquellos que están siendo educados por nosotros, abordemos la realidad desde este punto de vista, desde el punto de vista complejo, para dar soluciones asertivas en este tiempo que tanto lo necesita. Muchas gracias, que Dios les bendiga y entonces podamos formar este nuevo paradigma como educador.